Bueno, y aquí estamos con el último video ya dentro de estos 2 o 3 o 4 cuadernos que hemos visto entonces en el transcurso de esta asignatura. En esta ocasión nosotros vamos a tratar el concepto que ya habíamos hablado, que es el último y que se encuentra relacionado con el equilibrio de mercado, ¿ah? El equilibrio entre la teoría de la oferta y la demanda. Te recomiendo que si quieres revisar esto tienes que revisar los contenidos anteriores, porque en los contenidos anteriores están básicamente las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en el transcurso entonces de esta pequeña cápsula, que esperamos que sea pequeña, de tal manera que todo lo que nosotros vimos, que estás viendo en pantalla y que trabajamos anteriormente, provocando desplazamientos, provocando efectivamente algunos movimientos tanto de la cantidad demandada como de la cantidad ofrecida, son elementos que entonces nosotros vamos a replicar en este video, ¿ya? Recordemos entonces nuestras ecuaciones. Primero tenemos nuestra ecuación de demanda, 53.125 menos 0,9 px, y tenemos nuestra ecuación de oferta, que son menos 6.938,55 más 2,5 px. ¿Cómo sé que una ecuación entonces es la ecuación de oferta y la otra de demanda? Es por los signos, ¿ah? Si tú te das cuenta, esos signos que están ahí muestran entonces la relación que tiene el precio con las cantidades demandadas. Puede existir una relación inversa o una relación entonces directa entre cada una de estas variables. Nosotros ya habíamos hecho los gráficos, pero lo habíamos plasmado de forma separada. Ahora la idea es entonces juntar ambos gráficos para entender un poquito cómo se va a comportar entonces la dinámica que nosotros vamos a trabajar en esta jornada. Realicemos entonces nuestros gráficos. Tenemos por un lado entonces las cantidades y tenemos por el otro lado entonces el precio, ¿ya? Nosotros ya habíamos obtenido básicamente nuestras curvas, de tal manera que si no sabes cómo lo obtuve, te recomiendo entonces que revises el contenido anterior, 53.125, y vamos a colocar aquí los 59.028. Te recuerdo que en realidad en el ámbito de las cantidades yo puedo ocupar decimales, pero en los precios por lo general evito ocupar decimales porque estamos efectivamente trabajando con números enteros, ¿ya? Ya tengo esos dos puntos y ya puedo lanzar entonces lo que se conoce como nuestras curvas. Hagámoslo, nuestra curva de demanda. Ahí la tenemos. Y por el otro lado, entonces nosotros ya la habíamos obtenido, tenemos nuestra curva de oferta. Te recuerdo que esto es totalmente a mano alzada, de tal manera que no estoy ocupando ninguna medida métrica para colocar cada uno de los números que estoy colocando en pantalla. Y eso en realidad lo estoy haciendo porque a mí lo que me interesa, en estricto rigor, es la representación, el entendimiento de las cosas más allá de que el número exacto que yo voy a obtener en este aspecto, ¿ya? Veamos qué tenemos aquí. Surge entonces nuestra oferta. Si tú te das cuenta, en medio surge entonces lo que nosotros conocemos como punto de equilibrio. ¿Y por qué se llama punto de equilibrio? Porque en ese lado, tanto la demanda como la oferta es exactamente igual, ¿ya? O sea, quiere decir que ahí es donde tanto los oferentes como los demandantes se han colocado de acuerdo y ya han logrado definir lo que nosotros habíamos marcado en pantalla como punto de equilibrio. Si nosotros vamos uniendo básicamente estas instancias, nosotros vamos viendo efectivamente de que van a existir precios de equilibrio y cantidades de equilibrio. ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo entonces esos precios y esas cantidades que de cierta manera son de equilibrio? Es muy sencillo. Tengo que igualar estas dos curvas. Hagámoslo entonces en una nueva hoja. 53.125 menos 0,9 px. Y te recuerdo que en esta ocasión yo voy a hacer cada uno de los pasos en particular porque no necesariamente este video va a ser visto por personas que estén estudiando economía en ocasiones, sino que tal vez hay algún curso o algo que te exige entonces tener algunos conocimientos básicos matemáticos,
Y en este aspecto yo me tomo la libertad de hacer paso a paso. 53.125, los 6.000 entonces pasan para el otro lado, pero ahora pasan desde la mirada positiva. Y para el otro lado queda entonces el 2,5 px más 0,9 px, ¿ya? 53.125 más los 6.938 me da 60.000, 0,63,55. Y en el ámbito de los precios me dio 3,4 px. Los 3,4 pasan dividiendo y me queda entonces 17.665,75, pero te recuerdo que yo trato de trabajar entonces con los precios desde una mirada también de números enteros. Y tengo entonces un punto de equilibrio, ¿cierto? Que básicamente es el precio de equilibrio. Es una parte del punto de equilibrio que es el precio, ¿ya? Ahora, ¿cómo obtengo entonces la otra parte de la patita? Porque si tú te das cuenta, yo acabo de obtener 17.666, pero me quedan entonces las unidades que a ese precio entonces yo voy a consumir, ¿ya? Para poder realizar eso, lo único que tengo que hacer es este precio que acabo de obtener, reemplazarlo en cualquiera de las dos curvas, en la curva de demanda o en la curva de oferta, no tengo ningún inconveniente, incluso me tiene que dar entonces exactamente igual. Realicémoslo, 53.125 menos 0,9, y aquí no voy a colocar el precio, sino que de inmediato vamos a colocar el precio que hemos obtenido de equilibrio. Y abajo me da menos 6.938, que estoy copiando entonces aquí la curva de oferta, y también por los 17.666, ¿ya? Que básicamente es el resultado que me tiene que entregar, es el resultado que yo tengo que obtener por la realización entonces de este punto de equilibrio. Calculémoslo, 53.125 menos 0,9 por 17.666 me dio entonces 37.225,6, y abajo me dio 6.000, lo vamos a comprobar, más 2.5 por 17.666 también me dio exactamente lo mismo, me tiene que dar igual, porque lo que yo voy encontrando efectivamente es una instancia de igualdad en estos dos puntos. 37.225,6 son las unidades. 37.225,6 son las unidades de equilibrio entonces que yo he encontrado dentro del análisis que yo estoy trabajando. Te recuerdo que pueden haber algunas variaciones entre estos números, y esas variaciones se deben por la utilización de los decimales. En ocasiones ocupamos todos, en ocasiones algunos, de tal manera que la recomendación es que ocupes todos los decimales para que te den exactamente igual. Si no, van a haber algunas diferencias en este aspecto. Ahora, muy bien, nosotros ya encontramos el punto de equilibrio, pero hemos indicado desde el punto de vista teórico también que pueden existir lo que se conoce entonces en economía como excesos, ¿o no? Puede existir también entonces el concepto de un exceso de oferta, que para algunos hablan de abundancia, pero te recuerdo que nosotros hemos tratado la curva, las rectas en particular, bueno, las curvas de oferta y demanda, desde una mirada desde la intencionalidad. Yo tengo la intención, ¿cierto? Yo tengo la intención de ofrecer o tengo la intención de demandar. Por eso hablamos de exceso de oferta y de exceso entonces también de demanda, ¿ya? Ahora, realicemos este ejercicio. Primero vamos a copiar un poquito este gráfico. Entonces vamos a copiar nuestro gráfico y lo vamos a colocar entonces aquí. Aquí ya lo tenemos, ¿ya? Este es el gráfico, el primero que nosotros entonces teníamos. Es un gráfico en el cual nosotros vamos a provocar entonces un exceso primero de oferta. Si tú te das cuenta, un exceso de oferta quiere decir de que va a suceder en este rango, aquí, entre los 17.666 y los 59.028. Porque te recuerdo, si el precio es 59.028, las cantidades demandadas van a ser 0. O sea, quiere decir que el precio es muy alto. Y cualquier precio que sobrepase los 59.000 y algo me van a dar números negativos. Eso me indica entonces que yo no voy a consumir a un precio por sobre los 59.028. De tal manera que realicemos el ejercicio y coloquemos entonces esto en un precio estándar de 20.000.
Si tú te das cuenta, en este precio, lo colocamos por acá, de 20.000, me debería dar entonces aquí algunas diferencias que vamos a ver aquí en pantalla. Claramente ya el mercado no está en equilibrio. Si tú empiezas a apreciar, tengo la demanda por aquí y tengo la oferta por acá. O sea, lo que yo he obtenido, lo que se me ha ocasionado dentro del mercado, es que la oferta, ¿cierto?, que es esta, es mayor a la demanda. O sea, quiere decir que aquí hay un exceso de oferta. La intención de vender a esa cantidad, a ese precio, es mayor a la demanda que existe dentro de este mercado. Pero ¿cómo lo calculamos eso? Es muy sencillo también calcularlo. Si nosotros lo realizamos, lo único que tenemos que hacer es copiar 53.125 menos 0,9, que era nuestra ecuación de demanda, por los 20.000. Y luego tenemos entonces que copiar la ecuación de oferta, que era menos 6.938,55 más 2,5 por los 20.000. De tal manera que los resultados que me entregan son 35.125, de acuerdo que estos son unidades, y aquí son 43.061,45. Si tú te das cuenta, la oferta aquí es mayor, de tal manera que nosotros vamos viendo que existe entonces un exceso de oferta. Ya no son iguales, ya no están dentro de unas cantidades de equilibrio porque hemos roto el equilibrio de mercado. En este aspecto quiere decir que si yo anoto estas cifras, 43.061,45 es ahí, y los 35.125 es acá. Si tú te das cuenta, hay un exceso de oferta que viene replicado claramente por esa situación. Ese exceso de oferta es maravilloso, porque si tú te das cuenta, lo que empieza a suceder dentro de este mercado es que el mercado se autorregula. Se autorregula en este escenario. Hay muchos detractores de estas teorías, pero sin embargo se autorregula. Y lo que planteaba Adam Smith en algún momento sobre el concepto de la mano invisible, ahora lo podemos comprobar desde el punto de vista matemático, gracias a los trabajos de Gibbons, de Walrand, y en particular gracias a los trabajos de un gran economista, que es Alfred Marshall. Alfred Marshall, hay que recordar, un tipo espectacular que lanza en 1890 un texto que se llama Principios de Economía, y hay que recordar que Marshall es efectivamente el profesor, el maestro de otro gran economista como John Maynard Keynes. Aquí empiezan a existir estas fuerzas que llevan nuevamente todo al equilibrio, porque al existir un exceso de oferta y al comprobar entonces que las intenciones de oferta no coinciden con las intenciones de demanda, el mercado se empieza a autorregular, ¿ya? Eso por un lado, porque nosotros hemos visto que tenemos ahí un ejemplo de este exceso de oferta. Ahora comprobemos lo otro. Nuevamente copiamos nuestro escenario que nosotros hemos estado trabajando. Vamos a borrar esta línea aquí. Y generamos entonces ahora el efecto contrario. Generemos entonces ahora un exceso de demanda. El exceso de demanda se tiene que dar aquí, entre los 2.775 y los 17.666. Generemos entonces 10.000. Un precio de 10.000. Si tú te das cuenta, va a ocurrir lo mismo, pero el efecto es contrario, mira. Lo que va a ocurrir aquí es, por un lado, entonces, si tú te das cuenta, ahora tenemos que la demanda es mayor a la oferta, de tal manera que existe aquí un exceso de demanda. Algunos economistas hablan de escasez, ¿ya? Nosotros hemos planteado el concepto de exceso de demanda, y para calcularlo es exactamente igual que lo que hicimos entonces en la oferta, menos 0,9 por 10.000 y los menos 6.938,55 más 2,5 también por los 10.000, y esto me dio entonces por un lado 44.125 y 18.061,45. Nuevamente voy viendo, existe entonces claramente un exceso, pero en esta ocasión es de demanda. Hay un exceso de demanda. Si lo replicamos entonces en el gráfico, coloquémoslo con color verde aquí,
Te recuerdo que todo aquí lo he hecho a mano alzada, no he generado nada milimétrico, de tal manera que por eso en ocasiones los gráficos se tienden a descuadrar, porque a mí lo que me interesa es demostrarte los hechos que vamos trabajando más que el aspecto matemático. Y los 18.061. Nosotros apreciamos, se rompió el equilibrio, que era 37.225, y tenemos entonces un exceso en esta ocasión de demanda. Nuevamente, las fuerzas de mercado comienzan a funcionar hasta llevarte a el punto de equilibrio. O sea, estamos en presencia de un mercado que se regula automáticamente sin ninguna intervención. Si tú te das cuenta, tanto en este hecho relacionado con la oferta como este hecho relacionado con la demanda, no ha existido ninguna intervención por parte, por ejemplo, del Estado, sino que básicamente aquí ha existido una autorregulación. Pues bien, hemos dejado de lado los desplazamientos, porque te recuerdo que también pueden surgir desplazamientos que lleven entonces a que esta recta que nosotros encontramos aquí se pueda mover. Por ejemplo, la de oferta, como lo habíamos mencionado, el movimiento de eso puede ocasionar entonces un desplazamiento. Si tú te das cuenta, los desplazamientos cambian los puntos de equilibrio. Entonces genera efectivamente, en ese aspecto, nosotros estamos viendo dos efectos en este gráfico. Primero, un desplazamiento de la oferta, pero también un movimiento dentro de la curva de demanda que está planteado entonces por esos dos puntos. O sea, si tú te das cuenta, nosotros todo lo que hemos visto en el ámbito teórico lo podemos comprobar a través de estos ejercicios. Bueno, en definitiva espero que esto te haya sido de ayuda. Hemos visto 3 cuadernos fundamentales dentro de economía básica. Y espero que me sigas, que te suscribas a mi canal, porque eso me permite seguir creciendo, subiendo videos y una gran cantidad de elementos que pueden ser de ayuda, no solamente para tu quehacer, sino para el quehacer de muchos otros estudiantes de esta apasionante carrera que se encuentra relacionada entonces con la economía. Suscríbete a mi canal y cualquier otra inquietud, no dudes entonces en escribirme dentro de los comentarios, ¿ya? Un abrazo y nos vemos en un siguiente módulo. Chao, chao.